Recordemos que un genuino salvado es aquel que reconoce que todavía está viviendo en un cuerpo carnal, donde mora la ley del pecado. Y tal como lo hacía el apóstol Pablo, tenemos que hacerlo nosotros, los que seamos imitadores de Pablo. Y Pablo decía, el pecado mora en mí no mora el bien, el mal está en mí, soy un vendido al pecado. Y si las personas no dicen permanentemente, en mí mora el pecado, soy un pecador con malos pensamientos, soy un pecador y lo seré hasta que yo me muera, si ellos no dicen eso de ellos mismos, dudo mucho que ellos sean salvos. El apóstol Pablo, estando ya en el camino angosto, él decía, el pecado mora en mí no mora el bien. Yo soy el primero de los pecadores, no de los que dejaron de pecar, no de los que antes eran pecadores y ya ahora no pecan más. Públicamente, el apóstol Pablo, públicamente, él decía esto de sí, en forma pública, ante todos los demás, sin sentir pesar, o sea, sin ser cobarde para decir la verdad, porque los cobardes y los incrédulos son los que encabezan la lista de los que no entrarán a la ciudad celestial. Cobardes para decir lo que ellos siguen siendo. Nosotros seguimos siendo pecadores, les da cobardía y se callan, y son incrédulos porque no han creído que ya Cristo les salvó. Porque si ellos dicen que son pecadores, se ven condenados, porque no han creído que Cristo ya nos salvó de las condenas. Entonces ellos no dicen lo que ellos son. Pero una persona salvada dice lo que él sigue siendo, un pecador sustituido por Cristo, y lo dice vehementemente, en mí no mora el bien, en mí mora el mal, el pecado mora en mí. Yo cometo pecados a diario soy un pecador y lo seré hasta que yo me muera. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, primera de Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta, capítulo 1, versículo 15 al 16. El apóstol Pablo dice, fiel es la palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy, no que yo era pecador. ¿Y saben qué? Ahora yo soy una nueva criatura en Cristo, no peco más, soy un santurrón, un Ned Flanders de los Simpsons, perfectirijillo, soy un santurrón y así le parezco a los demás. Yo le debo parecer a los demás una persona tan o más pecadora que ellos. Así le debo parecer yo a los demás. Sustituido por Cristo, el único que no peca. Todos los demás pecamos. Cristo es el único que jamás pecó. Entonces hay que atribuirle gloria al Señor. Él jamás pecó. Y nosotros seremos pecadores hasta que nos muramos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo, Pablo, soy el principal, el primero de los pecadores, no que yo era. Y ahora le entregué mi vida a Cristo y ya no peco más. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas de nuevo. Y ya no peco nunca más. Mentirillas de la religión. La religión, los religiosos, los expertos, los líderes religiosos, los teólogos de la religión, ellos usan ciertos pasajes de la Escritura, los sacan fuera de contexto para establecer un pretexto, para introducir una falsa enseñanza. Pero hay que sumarle a 2 de Corintios 5:17, hay que sumarle 1 de Pedro 3:21, porque la suma, no una parte de tu palabra, la suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, versículo 160. Hay que sumar a 2 de Corintios 5:17, 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21, hablando del bautismo, cuando Cristo, invisiblemente en forma espiritual, viene a morar dentro de nuestro cuerpo, es derramado el aceite, nos convertimos en vírgenes prudentes, con aceite en nuestras vasijas, conforme a Mateo 25, versículo 1 al 13. Entonces, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva del infierno, no quitando las inmundicias de la carne. Y al no serle quitadas las inmundicias de la carne al alma salvada, eso va a significar que el alma salvada
va a vivir cayendo en pecados. Y como esto ya lo sabe el Señor nos da su sangre para irnos purificando constantemente en la actividad sacerdotal de Cristo, entrando en nosotros con su propia sangre. La va virtiendo dentro del propiciatorio de nuestro corazón. Este tabernáculo es nuestro cuerpo. El tabernáculo por el desierto, ahí entraba el sumo sacerdote con sangre ajena e iba purificando los pecados del pueblo, expiándolos, del pueblo que estaba en el pacto, no de los amonitas. Ellos no estaban en el pacto, no de los jebuseos, de los amorreos, de los egipcios, no de los filisteos, no. Ellos no estaban en el pacto con Dios, eran incircuncisos, sino que para expiar los pecados del pueblo circuncidados. El salvado, la circuncisión la hacemos en el corazón. Entonces Cristo entra en nosotros, y como nosotros siempre seremos pecadores, entonces con su propia sangre va virtiéndola dentro del propiciatorio de nuestro corazón. Entonces nos va purificando todo nuestro desierto de este mundo al Canaán celestial. El genuino salvado tiene que decirle a los demás: yo soy tan o más pecador que tú, pero yo he creído que Cristo me sustituyó todo mi paso por este mundo en el aspecto espiritual y judicial. Yo ya no voy a juicio a rendir cuenta por mis pecados. El que rindió cuentas penales por mis pecados en la cruz fue Cristo. Los pagó todos con su muerte. Los expió todos. Mis pecados ante los ojos del Padre no existen más. Mis pecados ya no existen más penalmente, porque Cristo en la cruz del Calvario murió por mis pecados. Por ese motivo mis pecados ante el Padre no existen más. En la cruz Cristo los expió todos. Entonces, en Mateo 7, versículo 21 al 23, Cristo mismo dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos de aquellos que actualmente dicen Señor, Señor, creemos en ti, Jesús, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, versículo del 11 al 15. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos muchos milagros? Y yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando uno hace la voluntad del Padre, es cuando uno dice: yo al morir me voy a la vida eterna. Sé que tengo vida eterna. Soy pecador, caigo en pecados. Soy indigno de irme al cielo por mí mismo. El que me hizo digno fue Cristo. Él me sustituyó, pagando Él en vez de mí por los pecados de mí. Y los pecados se pagan con la muerte. Por eso Cristo murió por los pecados míos, por los pecados tuyos, por nuestros pecados. Y así me salvó del infierno. Toda la gloria es para Cristo, y mi vergüenza y humillación es para mí, siempre. No tengo que gloriarme en cuanto a la salvación del alma, de mi alma. Toda la gloria es para Cristo.